Buenos días con todos. Mi nombre es Steven Villamarín. Soy estudiante de la carrera de Administración de Empresas y a continuación les voy a presentar un ejercicio de punto de equilibrio de un proyecto de galletas. A continuación vamos a hacer lo que es una proyección de ventas. Aquí tenemos lo que es el costo de producción mensual. Tenemos materiales de insumos directos, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. Estos son los costos de producción totales. Tenemos los costos de ventas, el precio de venta unitario por cada cajita y también tenemos aquí lo que son las proyecciones de ventas. Tenemos que el estudio siguiente es de un horizonte de tiempo de 5 años. Aquí se hace una percepción de cuánto se va a vender. Como podemos observar, en el primer año se va a vender 109.200 unidades, en el segundo año 218.400, en el año 3 273.000, en el año 4 327.600, en el quinto año 327.600 igualmente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una proyección de ventas. También tenemos lo que son aquí costos unitarios. Como podemos observar, tenemos costos unitarios de materia prima directa, tenemos lo que es harina, azúcar, manteca, huevos, y lo cual nos da un costo unitario de 0.43. Estos son datos del ejercicio mismo que nos brinda. Tenemos mano de obra directa, que nos da de 2 trabajadores, pero nos da un costo unitario total de 0.52. También nos da los costos indirectos de fabricación, que tenemos dentro de los costos indirectos de fabricación, el horno, el gas, agua, producción, la depreciación de equipos, depreciación de local, energía eléctrica y otros costos indirectos. Esto nos da un costo total de 2,12, pero un costo unitario de 0.06. Y el costo unitario total por lote es de $1. También tenemos lo que es la materia prima. Aquí, como podemos ver, tenemos harina, azúcar, manteca, huevos, gas, horno, las cantidades por mes, el costo unitario en pesos mexicanos y el costo total en pesos mexicanos. Tenemos de lo que son los datos del personal. Como podemos observar, tenemos mano de obra directa. Dentro de ello tenemos operarios de producción, limpieza de local, vendedor, que el total nos representa 3.800. Tenemos también la mano de obra indirecta, que da un administrador y un contador, que esto representa 5.100 pesos mexicanos. También tenemos el valor de la infraestructura, que nos dice que es un horno, tenemos un horno artesanal de 3.000 pesos, una adecuación de local de 2.000 y el total de muebles y equipos de 5.000. Ahora también tenemos en lo que es muebles y equipos. Estos son datos igualmente del proyecto. Tenemos en equipamiento y maquinaria una amasadora con un valor de 3.266, una batidora de 5.500, una cortadora de 4.500. Esto nos da un valor total de 13.266. Tenemos un cuadro de muebles en general, que tenemos una mesa de acero inoxidable que representa un valor de 1.800, una mesa de madera. Tenemos dos mesas de madera en total, con un precio unitario de 200, lo cual nos da un valor de monto total de 400. Dentro de muebles en general tenemos un valor de 2.200. Bueno, a continuación, con estos datos vamos a calcular la proyección de ventas. Aquí tenemos un cuadro donde vamos a calcular la proyección de ventas. Tenemos el precio promedio mensual. En este caso viene a ser el costo de producción que vimos al inicio. El costo de producción es este, el precio de venta por cada cajita. Nos dice que es de 1.41. Entonces lo que hacemos va a ser tomar ese valor, el costo de producción que es 1.41. Así sucesivamente vamos a hacer para todos los años siguientes.
Ahora tenemos la cantidad. La cantidad la sacamos del estudio de mercado en donde se hizo una proyección de cuánto se espera vender. Entonces, para cada año hay una proyección diferente. Entonces, lo que hacemos aquí es tomar el valor del estudio de mercado de los 5 años. Como podemos observar, hay una percepción de cuánto se va a vender en cada año. Vemos estos valores y lo ponemos en nuestra proyección de ventas. Con estos datos, ahora sí podemos calcular las ventas anuales. Tenemos el precio promedio mensual y la cantidad que se estima vender. Ahora lo que hacemos es multiplicar. Multiplicamos el precio promedio por la cantidad. Esto nos da un valor en el primer año de 153.809,33. Esto sucesivamente lo hacemos para los siguientes años y tenemos nuestra proyección de ventas para los 5 años del horizonte de tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es un cuadro de costos de producción. Como podemos observar, dentro de los costos de producción tenemos lo que es la materia prima directa, la mano de obra indirecta y también los costos indirectos de fabricación. Los valores de aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad de la proyección de ventas por el costo unitario, tanto como de materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, costos indirectos de fabricación. Los costos unitarios de los costos de producción lo tomamos de los datos que nos da el ejercicio. Como podemos observar, aquí tenemos los costos unitarios. En materia prima directa nos dice que es un valor de 0,43. Entonces vamos a multiplicar ese valor por cada proyección de ventas de cada año. Lo que vamos a hacer es tomar el valor de la mano materia prima directa, que en este caso es los 0,43, que lo vamos a fijar ya que es un valor que nos va a servir para el cálculo de todos los años, ya que es un costo unitario para todos los años. Lo que va a variar aquí va a ser la producción. Lo fijamos y multiplicamos por la cantidad que se va a producir en este año. En este caso, en el primer año es de 109.200. Lo mismo vamos a hacer para los siguientes años. Y así podemos observar que en el año 2 se multiplicó el mismo costo unitario de materia prima directa, pero ahora se multiplicó por la cantidad correspondiente al año 2, que es de 218.400. Bueno, ahora vamos a pasar a la mano de obra directa. En este caso también la tomamos de la misma fuente de información, que en este caso viene a ser la de aquí, que nos dice que el precio unitario de mano de obra directa es de 0,52. Esto de aquí lo multiplicamos igualmente por la cantidad a producir correspondiente por cada año y calculamos el valor. Igual lo fijamos ya que es un valor que va a servir para los siguientes años y esto lo multiplicamos por la cantidad del año correspondiente. Ahora a continuación vamos a hacer lo mismo pero con los costos indirectos de fabricación. Aquí igualmente tomamos los costos unitarios, el costo indirecto de fabricación unitaria, que viene a ser 0,06. Lo multiplicamos por la cantidad del año correspondiente y calculamos el costo indirecto de fabricación para todos los años. Bien, una vez calculado los costos de producción, hacemos una sumatoria y podemos observar que para el año 1 los costos de producción son de 109.000
680,48 y las ventas anuales son de 153.809,33. Esto quiere decir que las ventas son superiores a los costos en el año uno. Hacemos la sumatoria para todos los años restantes. Bueno, ahora vamos a a calcular las depreciaciones. Las depreciaciones, como pudimos observar, tenemos muebles y equipos y también tenemos lo que es infraestructura. Dentro de lo que es muebles y equipos, tenemos lo que es un valor de equipamiento y maquinaria, un total de 13.266. Lo colocamos en esta parte. Y dentro de lo que son muebles, tenemos un valor de 2.200 que lo colocamos en esta parte. Con respecto a infraestructura, tenemos los valores de aquí que son de 5.000, que igualmente lo ubicamos en la parte de acá. Ahora lo que vamos a calcular la depreciación anual va a ser por un método de línea recta en la cual se basa en dividir el monto para la vida útil. Dividimos el monto, en este caso de equipo, desde 13.266 para la vida útil, que es de 5 y nos da un valor de 2.653,20. Además nos dice que tenemos un valor residual en infraestructura de 2.500. El valor residual es lo que se espera vender al final de dicho activo. Ahora lo que vamos a hacer es una sumatoria del total de la depreciación por año, en la cual se suman todas las depreciaciones, en este caso de equipos, muebles y infraestructura. Aquí, como podemos observar, nos da un valor anual de 3.593,20. A continuación, vamos a presentar el cuadro de estructura del financiamiento para este proyecto. Nos dice que este proyecto está financiado el 41% con el capital de los socios, que tiene un monto de $20.000, y el 59% del restante con banco, que tiene una deuda de 28.567,20. Y bueno, vamos a hacer un cronograma de pago por el préstamo. Tenemos que la tasa mensual para este préstamo es de 1,25% y son para 2 años o 24 meses. El préstamo es de 28.567,20. Lo que vamos a calcular ahora va a ser una tabla de amortización, en lo que primero vamos a calcular los intereses. Para el cálculo de los intereses se utiliza la siguiente fórmula, que es pago int en Excel, en la cual tenemos la tasa, que en este caso es de 1,25%, por el periodo, que en este caso el periodo uno, el mes uno, seleccionamos. NPER va a ser el total del periodo, que en este caso es 24, que lo vamos a fijar ya que es un valor que va a servir para toda la tabla. Igualmente aquí fijamos la tasa ya que la tasa siempre es la misma. El valor actual, que viene a ser la deuda, un negativo, igualmente lo fijamos. Aquí tenemos los datos de los intereses. Bien, ahora lo que vamos a calcular va a ser la amortización. Para la amortización se hace la siguiente fórmula. Utilizamos la fórmula de pago intereses, perdón, pago print, en la cual nos pide la tasa. Igualmente va a ser fijada ya que nos va a servir en toda la tabla. El periodo en este caso es el mes uno. NPR va a ser los 24 meses. Y el valor actual va a ser el valor de la deuda.
Aquí tenemos lo que es el cálculo de la amortización. Ahora lo que vamos a hacer es la cuota anual. La cuota anual es la suma de los intereses más la amortización. Lo que hacemos es sumar los intereses más la amortización. Y el saldo final. El saldo final, vamos a hacer lo que es el saldo inicial menos la amortización. En este caso, aquí vamos a colocar el saldo inicial, que viene a ser el valor del préstamo, que es de 28.567,20. El saldo final viene a ser el saldo inicial menos la amortización. En este caso tenemos que el saldo final viene a ser de 27.539,16, ya que es el resto de la amortización. Ahora el nuevo saldo inicial viene a ser el saldo final. Igualmente aquí le colocamos y podemos observar. Plegamos las fórmulas y aquí tenemos que al final de los 24 meses se termina de pagar la deuda, que da un valor de cero. Y como podemos observar, los intereses acumulan un valor de 4.675,87. La amortización, un valor de 28.567,20. Una vez hecho la estructura del financiamiento y haber calculado eh, los pagos del préstamo mediante una tabla de amortización, lo que vamos a hacer ahora es los cuadros de los resúmenes de costos. Aquí lo que tenemos es un costo de producción, gastos de operación y gastos financieros y un total de costos. Dentro de los costos de producción tenemos lo que es materiales de insumos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación, la cual lo calculamos anteriormente en la pestaña de ventas. Ahora solo tomamos los valores correspondientes para cada año. Como podemos observar, aquí tenemos de materia prima directa para el año uno, igual la mano de obra directa tenemos para el año uno que es 56.550, igual los gastos indirectos de fabricación, y todo esto lo hacemos igual para los años siguientes. Y en los gastos de operación, lo que tenemos es que hacer una suma de materiales de insumos, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Aquí tenemos el total de los costos de producción. Hacemos la misma fórmula para todos los años y tenemos los costos de producción por cada año. Ahora vamos a lo que son los gastos de operación. Dentro de los gastos de operación tenemos los gastos generales, gastos administrativos y gastos de ventas. Esto tenemos en otro apartado de la información que nos proporciona del proyecto, que la tenemos en la siguiente pestaña, que son gastos de operación. Aquí, como podemos observar, dentro de los gastos de operación tenemos gastos generales, que son, que tienen varios aspectos que considerar, como teléfono celular, alquiler de local, servicio de internet, otros gastos, servicios de luz, servicio de telefonía fija, personal y mantenimiento de seguridad. En los gastos administrativos, útiles de oficina, otros gastos, servicios de terceros, mantenimiento de equipos, artículos de limpieza, personal administrativo y otros gastos. Y dentro de los gastos de ventas tenemos lo que es la publicidad. Igual tenemos valores para cada año. Bueno, ahora con estos datos que acabamos de ver aquí, vamos a pasar a lo que son los costos de producción.
En los gastos de operación, como acabamos de ver, tenemos los gastos generales. Para el año uno es de 23.088. Para el año 2 es de 24.242,40. Para el año 3, 25.454,52. Y así sucesivamente para cada año. Lo que hacemos es copiar esos valores y ponerlos en esta pestaña. Igualmente con los gastos administrativos y gastos de ventas. Los tenemos de la siguiente celda. Tenemos los gastos administrativos por año, que es primer año, segundo año, tercer año, cuarto año y quinto año. Y también tenemos los gastos de ventas. Los pasamos a la siguiente hoja, donde estamos calculando los resúmenes de los costos. Y tenemos lo siguiente. En gastos de exportación, la empresa no tiene gastos de exportación, por lo tanto, este rubro queda vacío. Hacemos la sumatoria de los gastos de operación y tenemos los gastos de operación. Ahora nos vienen también los gastos financieros. Los gastos financieros, tomamos en cuenta la tabla de amortización que realizamos hace un momento, en la cual nos dice que tiene un periodo de 24 meses, lo que quiere decir que se termina de pagar en 2 años. Como la proyección de tiempo es de 5 años, en el primer año, quiere decir en los 12 meses, voy a pagar un valor y 12 meses después voy a pagar otro valor. Entonces, para calcular los gastos financieros, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que hacer una suma de los intereses del primer año para calcular los gastos financieros del primer año, que es hasta el mes 12. Aquí calculo y me da 3.460, que es lo que voy a pagar el primer año. Para el segundo año hago lo mismo, pero ahora voy a partir desde 12 meses en adelante hasta 24, que es la fecha de vencimiento. En este caso me da 1.275,27. Esto me da un total de 4.675,87, que como anteriormente pudimos calcular, es el valor total que pago por intereses por el préstamo. Ahora vamos a hacer un total de costos en la que sumo aquí los gastos financieros, más los gastos de operación y más los gastos de producción. Como no tengo gastos financieros en los siguientes años, ya que el préstamo se hizo para 24 meses o 2 años, esto quiere decir que en el segundo año termino de pagar el préstamo y por lo tanto gastos financieros para los siguientes años no hay. Por lo que ahora hago una sumatoria del total de los costos para todos los años y tenemos los siguientes valores. Bien, una vez hecho la estructura de los costos, el resumen de costos, vamos a pasar a lo que es la estructura de costos. Dentro de la estructura de costos tenemos lo que son los costos fijos, los costos variables. Para estos de aquí tenemos datos que nos proporciona igualmente el proyecto. Como primer apartado tenemos la depreciación, que la depreciación ya lo calculamos de las ventas.
Como podemos observar, la depreciación anual por año viene a ser de 3.593,20. Entonces, de este valor lo pasamos de acá a la parte de depreciación. Y como es un valor anual que va para todos los años del horizonte de tiempo, viene a ser el mismo para todos los años. Ahora viene la amortización del intangible. Aquí podemos observar la amortización de lo intangible, que son activos intangibles que realiza el inversionista dentro del proyecto. Tenemos gastos de organización, que da 1.800, gastos de constitución, 1.450, gastos de capacitación, 50, gastos en publicidad y promoción, 600. Esto nos da un total de 3.900. Entonces, son 5 años de horizonte de tiempo, lo que hago es dividir el valor del intangible para el horizonte de tiempo, que en este caso viene a ser 5 años. Tomo el valor del intangible, que es 3.900, y le divido para 5. Entonces me da un valor de 780 para todos los años. Gastos generales, ya los calculamos justamente en la parte de acá arriba, en los gastos de operación. Vienen a ser los mismos para todos los años. Igualmente los gastos administrativos y de igual manera los gastos de venta y de exportación. Los gastos financieros igualmente ya lo calculamos en el resumen de costos en la parte de acá arriba. Los pasamos de la parte de acá y tenemos los costos fijos. Ahora vamos a hacer una sumatoria del costo fijo total, que es una suma de todos estos rubros. Y así sucesivamente lo hacemos para todos los años. A continuación vienen los costos variables. Los costos variables los vimos de los costos unitarios, pero también los vimos en la parte de lo que es ventas. Entonces, lo que cogemos es tomar el valor que calculamos en ventas de los materiales de insumos, que es la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Como aquí podemos observar, lo que hicimos fue multiplicar el costo unitario, tanto de materia prima directa como mano de obra y como los costos indirectos de fabricación, por la cantidad a producir en los respectivos años. Para la estructura de costos, lo que vamos a tomar es el valor ya multiplicado del cuadro de costos de producción para cada año respectivo. Lo que tomamos son los valores para cada año y los pasamos a nuestra estructura de costos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es una sumatoria para ver el costo variable total, en la cual sumamos materia prima directa, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación o costos indirectos de fabricación. Bien, ahora ya tenemos los costos variables, los costos fijos y el total de costos. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el cuadro de punto de equilibrio económico. Lo que viene a continuación es tomar en cuenta los costos fijos, el costo variable, el costo fijo unitario y el precio unitario del producto. Los costos fijos totales los acabamos de calcular recientemente en la estructura de costos. En la parte de acá, costo fijo total para cada año. Pasamos los valores, el costo variable unitario, lo tomamos del costo unitario, de los datos que nos da el proyecto,
En este caso es de uno. Ponemos aquí para todos los años el mismo costo unitario, que nos da de uno. Y a continuación el costo fijo unitario. Bueno, el costo fijo unitario vamos a calcular tomando en cuenta el costo fijo total dividido para la producción del estudio de mercado. En este caso, viene a ser, viene a ser lo siguiente. Tenemos el valor de este costo fijo total para el año uno. Lo dividimos para la proyección del estudio de mercado para el año, que viene a ser para el primer año de 109.200. Esto lo dividimos y tenemos el siguiente valor. Esto lo hacemos para todos los años siguientes. Dividimos el costo fijo total del siguiente año, en este caso del año 2, que es de 58.240,87, dividido para la proyección de producción de ese año, del segundo año, que es 218.400. Lo dividimos y obtenemos el valor de 0,27 y así sucesivamente vamos haciendo con todos. A continuación vamos a poner el precio unitario del producto. Esto sale de los datos de costo de producción, que nos da que tiene un valor de 1,41, que es el precio de venta. Lo colocamos en la parte de acá. Viene a ser el mismo precio unitario del producto para todos los años y tenemos lo siguiente. Ahora lo que vamos a calcular es el precio de equilibrio en cantidad. Lo que venimos a hacer va a ser dividir lo que es el costo fijo total entre el precio unitario del producto y el costo variable unitario. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Para calcular el punto de equilibrio en cantidad, lo que hacemos es dividir el costo fijo total para el precio unitario del producto menos el costo variable unitario. Y tenemos lo siguiente. Eso lo hacemos para todos los años siguientes. Y tenemos lo siguiente. Tenemos que para el año uno en cantidad, le vamos a redondear ya que tienen que ser unidades y tienen que ser exactas. Entonces, en unidades vendría a ser para el año uno 143.183, para el año 2 144.121, para el año 3 147.473, para el año 4 154.305 y para el año 5 161.479. Ahora, si queremos saber el punto de equilibrio en dólares, en dinero, lo que vamos a hacer es multiplicar la cantidad por el precio unitario del producto. En este caso, para el primer año, 143.183 por 1,41. Y aquí tenemos de los siguientes valores. Hacemos lo mismo para los siguientes años. Y bueno, ahora hemos hallado el punto de equilibrio económico. Ahora lo que vamos a hacer es calcular los estados de situación financiera y el estado de flujo de efectivo. Para esto vamos a tener los siguientes datos, el siguiente cuadro, el estado de pérdidas y ganancias. Tenemos lo que son ventas, costos de producción. Y lo que son ventas, lo calculamos en el apartado de ventas. Como podemos observar, como pueden recordar en cálculos que hicimos anteriormente, tuvimos las siguientes ventas anuales. Para el año uno 153.809,33 y así sucesivamente para todos los años siguientes. Lo que voy a hacer es pasar estos datos a mi siguiente tabla, que es el estado de pérdidas y ganancias.
Y aquí tenemos las ventas para cada año. Para los costos de producción, igualmente los calculé en ventas anteriormente. Como podemos observar, tenemos los siguientes costos de producción para los años correspondientes, que son para 5 años. Igualmente lo paso a mi matriz de costos de producción. Ahora vamos a calcular la utilidad bruta, que son las ventas menos los costos de producción. Entonces calculamos ventas menos costos de producción y tenemos lo que es la utilidad bruta. Hacemos así sucesivamente para todos los años siguientes. Ahora vamos a hacer lo que son los gastos generales, administrativos, gastos de ventas y gastos de exportación. Esto sacamos del cuadro de costos. Tenemos los que son gastos generales, administrativos, de ventas y de exportación. Lo que voy a hacer es pasar todos los datos de cada año a mi nuevo cuadro, que es del estado de ganancias y pérdidas, y los pongo en esta parte. Bien, una vez calculada la utilidad bruta y tenido lo que son los gastos generales y administrativos, gastos generales, administrativos, gastos de ventas y gastos de explotación, al restar estos obtengo la utilidad operacional o utilidad de operación. Entonces lo que vamos a hacer es de la utilidad bruta, es restarle los gastos generales, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos de exportación. Entonces tenemos del siguiente valor. Así sucesivamente hacemos con los demás. Ahora lo que vamos a poner, aquí nos pide la depreciación. La depreciación igualmente la calculamos, que era un valor fijo para cada año. Y lo calculamos también en lo que son ventas, o lo voy a tomar de la parte de acá de los costos. Tenemos la depreciación, que es de 3.593,20 para los 5 años. Entonces lo que voy a hacer es pasarle al estado de pérdidas y ganancias. Ahora también tenemos lo que es la amortización del intangible. Y tenemos el mismo valor para todos los años. En este caso es de 780. Bien. También tenemos los gastos financieros, que como recordamos solo eran en 24 meses. Pagaba una parte el primer año y terminé de pagar lo demás del segundo año. Y el tercer año, cuarto y quinto no tengo, ya que al final del segundo año termino de pagar todo. Los gastos financieros los tengo aquí. Primer y segundo año tengo gastos financieros y a partir del tercero ya no tengo. Entonces los paso también en la parte de acá. Bien, una vez calculada la utilidad operacional, también la depreciación, la amortización del intangible y los gastos financieros, al restar todo esto tenemos la utilidad antes de impuestos. Entonces lo que vamos a hacer es de la utilidad operacional, restar la depreciación, la amortización y los gastos financieros. Eso lo hacemos sucesivamente para todos los años. Bien, ahora lo que vamos a calcular van a ser los impuestos. Aquí como tuvimos una utilidad antes de impuestos negativa, esto quiere decir que tuvimos una pérdida, por lo tanto no se calcula impuestos. Aquí va a ser un valor de cero y la utilidad neta va a ser igual aquí a una pérdida. No viene a ser una utilidad, sino una pérdida del ejercicio. Bien, vamos a calcular los impuestos para también los siguientes años. En este caso viene a ser cero. Para el siguiente año multiplicamos la utilidad antes de impuestos por 0,25 o por el 25%. Y tenemos los impuestos. Esto lo desplegamos para todos los años y tenemos los impuestos para cada año. La utilidad neta viene a ser la utilidad antes de impuestos menos los impuestos. Bien, aquí como en el primer año, como pudimos observar, tuvimos una pérdida
entonces no tuvo impuestos, entonces viene a ser una pérdida del ejercicio. En los siguientes años sí tuvimos utilidad, por lo que sí se restan los impuestos y hay una utilidad positiva. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente cuadro que va a ser un flujo de caja económico de ingresos y egresos. Bien, aquí tenemos los siguientes rubros. Tenemos ingresos por ventas, que las ventas vienen a ser las siguientes en el año cero, viene a ser la inversión, por lo que no tendría ventas de ese año. Las ventas las calculé en la parte de acá arriba. Las ventas totales las voy a copiar en la parte de acá. Aquí tenemos las ventas de cada año. Tenemos el valor del rescate de activo, que como podemos ver el valor residual que viene a ser de $2.500. Esto lo ubicamos en la parte de acá. El valor de rescate de capital lo tenemos aquí en la información que nos da el proyecto en inversión, el de capital de trabajo, que son gastos en materiales e insumos básicos, pagos de sueldos y salarios y gastos de operación, que es de un valor de 24.201,20. Esto lo ponemos acá. Bien, ahora tenemos total de ingresos. El total de ingresos es la suma de las ventas, el valor del rescate del activo fijo y el valor del rescate de capital del trabajo. Entonces lo que hacemos es hacer una sumatoria de todos estos tres rubros. Bien, ahora ya tenemos el total de los ingresos. Ahora lo que vamos a hacer es el total de los egresos, donde tenemos los costos de producción, gastos operativos, impuestos e inversiones. Dentro de los costos de producción, tenemos lo que lo calculamos en el apartado de ventas. Aquí tenemos los costos de producción para cada año. Los copiamos a nuestro estado de ingresos y egresos. Bien. Ahora también vamos con los gastos operativos, que los tenemos en esta parte. Gastos operativos, los pegamos todos acá. Ahora también tenemos los impuestos que calculamos anteriormente. Estos de aquí. Y los pasamos a la parte de acá. Bien, ahora tenemos también la inversión. La inversión siempre se da en el año cero antes de empezar con el proyecto en sí. Y la inversión viene a ser de 48.567,20. Esa viene a ser la inversión. El total de los egresos es la suma de todos los egresos, costos de producción, gastos operativos, impuestos e inversión. Sumamos todo eso y nos da el total de los egresos. Esto hacemos para todos los años. Y como podemos observar, el primer año, el año cero viene a ser donde se da la inversión. Ahora lo que hacemos es el flujo neto económico en dólares. El flujo económico neto viene a ser lo que es los ingresos menos los egresos. Como podemos observar, en el primer año tenemos lo que es una pérdida y a partir del segundo año hay un valor positivo. Con estos datos, ahora sí podemos hacer lo que es el BAN y la TIR. Bien, el valor actual neto o BAN es una fórmula financiera que se utiliza para calcular el rendimiento de un proyecto y si es rentable o no. Cuando el BAN es mayor a cero, esto quiere decir que el proyecto está generando un valor, recupera la inversión y aparte genera un valor. Cuando el BAN es igual a cero, esto quiere decir que el, el proyecto llega a un punto de equilibrio financiero
en donde se recupera la inversión. Y si es un valor negativo, esto nos quiere decir que el proyecto no es viable ya que no recupera la inversión y aparte pierde dinero. Bien, lo que vamos a hacer ahora es el cálculo del BAN. Como observamos, aquí tenemos ya el cálculo de cada año. Tenemos aquí lo que es la inversión, el flujo neto económico del año uno, del año 2, 3, 4 y 5. Bien, lo que vamos a calcular ahora es el BAN. Lo que vamos a hacer es con la fórmula de BNA, donde nos dice que la tasa mínima aceptable es del 15%. Tomamos los valores que calculamos del periodo, desde el año uno hasta el 5 y al final le sumamos la inversión. Y esto nos da un BAN de 68.447,43. Y también ahora vamos a calcular lo que es la TIR. Para calcular la TIR, tomamos los valores de toda la operación, incluyendo la inversión. Y aquí nos da un valor de 45,16. Esto se puede concluir que el BAN es positivo, ya que el BAN es mayor a cero, por lo que quiere decir que recupera la inversión y aparte le genera un valor adicional de 68.447,43. Por lo que podríamos concluir es que este proyecto es viable y rentable, ya que el BAN